Volvemos con vos, Fabio Ferrer, porque sucede ahora, en este momento, la Cámara Federal de Casación Penal ratifica el fallo del Tribunal Oral que en diciembre de 2022 condenó a Cristina Kirchner y a otros 12 exfuncionarios. Así es, Agustina, reiteramos entonces la información. El tribunal, la Cámara Federal de Casación Penal, mejor dicho, la Sala Cuarta, reunido en audiencia pública hace minutos nada más, por unanimidad rechazó los recursos de todos los condenados de la Fiscalía, y de esta manera confirma entonces todas las condenas. Por mayoría, y esto es importante también decirlo, sí, por mayoría absolvieron a Cristina Fernández de Kirchner y a otros de los condenados, entre ellos Lázaro Báez, pero digamos la figura más importante acá es Cristina Fernández de Kirchner en orden a este delito, el delito de asociación ilícita, el delito previsto en el artículo 210 del Código Penal. Por mayoría, ¿por qué? Porque en el caso del presidente de la sala, el doctor Gustavo Hornos, votó por incluir este delito, acusar también a Cristina Fernández de Kirchner de este delito. Sin embargo, bueno, se impuso por mayoría la postura de los otros dos jueces, de Borinsky y de Barroetaveña. Recordemos que esto no queda firme todavía, también se dispuso y se confirmó el decomiso de 84.000 millones de pesos, que es lo que consideraron producto del delito. Tampoco está firme esto. Una vez que esté firme la condena, entonces sí van a tener 10 días para depositar este dinero, si es que queda firme. Y si les parece bien, escuchamos un tramo de lo que leyó la resolución que leyó el presidente de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, del doctor Gustavo Hornos. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Fabio, muy importante destacar que Cristina no estaba, tal cual lo habías adelantado, estaba en un acto en Moreno que sigue ahora en el proceso judicial. Próximo paso es la Corte Suprema. Sí, el próximo paso ahora tienen 10 días, van a ser notificados inmediatamente. En este momento le están llegando a los correos electrónicos que han consignado en la causa las distintas partes, tanto los defensores como también la Fiscalía. Les va a llegar en este momento la resolución, son 1.600 páginas aproximadamente, y van a tener a partir de este momento, tienen 10 días para interponer el recurso extraordinario para que sea la Corte la que trate este tema. El recurso se presenta, se interpone ante este tribunal, el que dictó la resolución que se va a cuestionar. Este tribunal, ¿qué puede decir? Puede concederlo o no concederlo. Hasta ahora lo que trascendió desde fuentes del propio tribunal es que lo van a conceder. Si no lo concedieran, entonces sí tienen que ir en queja, pero finalmente va a ser, no importa este detalle procesal, finalmente va a ser la Corte la que va a decidir y la que va a definir cuándo queda firme esta sentencia. Pero hay un detalle, y es que confirmó la casación la inhabilitación también de Cristina para ejercer cargos públicos, y no olvidemos que está en el Congreso la ley de ficha limpia. Si este proyecto finalmente se convierte en ley, Cristina Fernández de Kirchner no va a poder ser candidata. Fabio, ¿cómo estás? Buen día, soy Sergio Sopa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien, ¿pero le pueden aplicar una ley retroactivamente? O sea, no se podría llegar a beneficiar estando condenada pero con una condena en suspenso? Digo por la ficha limpia. Si se llega a aprobar la ley, ¿le alcanzaría a ella? Mira, primero te contesto que eso van a cuestionar, ese va a ser el planteo, si se llegara a sancionar la ley, ese va a ser un planteo de la defensa, claramente, de la defensa de todos, sobre todo de aquellos que quieran ser candidatos, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Como principio general te diría que siempre el imputado y el condenado en este caso, primero no se le puede aplicar la ley retroactivamente, y además si fuera una ley penal más benigna también se aplica la ley penal más benigna. En este caso la más benigna sería que ella se pueda presentar como candidata. De todas maneras hay que esperar a ver cómo sale la ley, si es que sale. Claro, primero si es que el Congreso tiene que votar la ley, que claro, es todo un trámite.
Y después vos conocés mejor el tema que yo, que es el tema político. Este fallo es muy importante, le da muchísima fuerza a esta postura. Entonces hay que ver finalmente. Cristina yo creo que se va a animar, hay que ver si el resto no la cuestiona y empieza a deslegitimar esa eventual candidatura. La última, recordanos por favor, Fabio, cuáles son las otras causas que tiene en curso Cristina en su contra, de las principales en materia penal. Es que está la de Otesur Los Sauces, que eso fue un escándalo, que la sobreseyeron antes de que fuera a juicio, con la causa ya elevada a juicio, o sea, violando un principio fundamental del derecho penal, que es que el ámbito natural para defenderse es el juicio oral y público. Eso finalmente va a llegar a juicio, no sé cuándo, pero va a llegar a juicio, se va a dar vuelta a eso. Y después está la otra causa grave, y creo que por los tiempos que corren a nivel mundial, los vientos que soplan en el mundo, me parece que también esa causa que existía un temperamento o un dentro de los tribunales de dar vuelta también la causa por el memorándum con Irán, donde también había sido está frenada esa causa y todavía no va a juicio. Eso también creo que finalmente va a llegar a juicio y me parece a mí que son las dos más complicadas. Después hay otras, pero las dos más complicadas, Otesur Los Sauces, porque Otesur Los Sauces se terminan vinculando con Vialidad, porque lo que se sacó en Vialidad se lavó, según la acusación, ¿no? En los hoteles de Cristina. En los hoteles de Cristina, en Otesur y Los Sauces. Y después la otra es por el impacto internacional que tiene, y me consta que hay mucho interés, y sobre todo durante el gobierno de Mauricio Macri, creo, por eso dije, de acuerdo a los vientos que van soplando en el mundo, había muchísimo interés internacional, particularmente del DOJ de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, también de Israel como Estado, en que finalmente el tema, tanto de AMIA como de memorándum, que es la causa por el encubrimiento del atentado, tengan algún responsable y algún culpable, por lo menos condenado, no sé si preso, pero por lo menos condenado. Fabio, por lo tanto, la movida política ahora de Cristina sería inscribirse rápidamente como candidata a diputada o a senadora, porque eso le da una inmunidad desde el momento en el que se da la inscripción. Sí, claramente creo que eso es lo que va a hacer Cristina. Sí, le da lo que se llama, comúnmente decimos fueros, pero la ley dice inmunidad de arresto e inmunidad de opinión. Sí, seguramente eso es lo que va a ocurrir. Gracias, Fabio Ferrer, seguimos atentos a tus llamados por este tema. Ariel Rodríguez tiene repercusiones también desde Buenos Aires. Adelante, Ariel. Sí, ni bien conocido el fallo, desde el hall mismo de los tribunales de Comodoro Pi, quien se expresaba en estos términos es el doctor Fernando Soto, enlace judicial del Ministerio de Seguridad. A su criterio, con este fallo de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, se cierra el tema, se cierra el juicio. Eso haría que por el principio doble conforme de la Corte Interamericana la causa demore y estaríamos muchos años más para llegar a un veredicto que además podría ser de cualquier manera, porque esto en la justicia pasa. Esto cierra el tema y luego intervendrá o no la Corte Suprema, pero esto es un fallo de la justicia que termina acá. Doctor, acá Cristina Kirchner sostiene la teoría, usted lo habrá escuchado, del lawfare, como que hay un complot entre ciertos sectores políticos y la justicia para haberla condenado. Y usted ahora, acaba de decir, esto es un asunto de la justicia. No es lawfare, esto es justicia, esto es la intervención del Poder Judicial con fiscales que acusaron, con defensores que ejercieron la defensa, con pruebas absolutamente contundentes, donde acreditaron que se defraudó al Estado, que se le robó al Estado, lo han dicho los jueces, ordenando el decomiso de más de 84.800 millones de pesos. Esto es justicia, no es una decisión política, es una decisión judicial. Bueno, y del lado de la ex vicepresidenta Cristina Fernández, inmediatamente conocido el fallo, difundieron un video donde se ve a Cristina Fernández caminando junto a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, por el parque de un hogar municipal, el Polaquito, allí en Moreno, donde habían anticipado que iba a estar Cristina Fernández de Kirchner. Esto previo a la reunión con 400 mujeres promotoras de género, como desentendida de este fallo que acaba de ratificar su condena a 6 años de prisión.
Bueno, sobre esto presentamos a Sergio Supo 3x1, 4. Tu análisis, Sergio, buen día. Cristina en el centro de la escena. ¿Para qué volvió como candidata al peronismo, a conducir el peronismo? Ya es virtualmente la presidenta del PJ. Bueno, en gran medida es porque Cristina estaba esperando que la volvieran a condenar, como finalmente ocurrió. O sea, era un intento de presión a la justicia, como tantos otros que ejerció, siendo presidenta, vicepresidenta, jefa de la oposición durante el gobierno de Macri. Cristina cree que todo gira alrededor de ella, y muchas veces la realidad política argentina ha girado alrededor de Cristina. Así no fue. Así nos va también. Porque Cristina, mal que a muchos les pese, mal que a muchos nos pese, sigue siendo una referencia política en la Argentina. Y yo sé que muchos oyentes, cuando me escuchen, van a creer que yo la estoy defendiendo. Muy por el contrario. Pero también el presidente Milei la está eligiendo a Cristina como rival, que es una forma de ponerla en valor. Muchas veces, cuando uno elige los adversarios, es no solo un lujo político, sino también un riesgo. Macri eligió a Cristina como rival. Cuando a él le fue mal, volvió Cristina y lo puso a Alberto. Yo quisiera que la historia no se repita. No estoy diciendo que se va a repetir, ni tiene por qué repetirse. Porque hay niveles de conciencia política en la Argentina significativos en los últimos tiempos que han hecho posible, por ejemplo, que alguien que vino de la nada se convirtiera en presidente de la nación, como Javier Milei. Pero Milei está eligiendo a Cristina de nuevo como su rival, como su adversaria política. Y ella se ha vuelto a ganar un lugar dentro del peronismo como la jefa del peronismo. Y dentro del peronismo hay muy pocos que la cuestionan, o que la cuestionan marginalmente, o que no se terminan de animar a cuestionarla, como por ejemplo uno de sus hijos políticos, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ayer, por primera vez, hablando de kirchnerismo y hablando de Cristina, apareció el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Peronismo de Córdoba es, desde hace mucho tiempo, algo así como un partido provincial. Se llama peronismo, pero es un partido provincial. Al punto de que el mismo Yarlora dice que él es el líder, el gobernador del partido cordobés. Pero Yarlora tiene ganas de volver y competir en la interna del peronismo nacional, ahí donde está Cristina. ¿Formaría parte Yarlora y el peronismo de Córdoba de un peronismo por ahora liderado por Cristina, o va a haber una renovación en el peronismo? Los gobernadores que por atrás la cuestionan, pero cuando tienen que hablar en público, no hablo de Yarlora ahora, hablo de los gobernadores sobre todo del norte de la Argentina, pero cuando hablan en público la terminan defendiendo o elogiando o no la atacan como mínimo, ¿se van a animar a renovar el peronismo? ¿Qué esperan? ¿Que la Corte condene a Cristina Kirchner? La Corte no tiene plazo, lo explicó muy bien Fabio Ferrer. Puede estar 20, 30 años sin tratar el tema, con lo cual los delitos por los cuales han sido condenadas van a seguir impunes. Porque ella no va a ir a la cárcel si la Corte no condena. Y la Corte no tiene plazos. Ya pasó con Carlos Menem, que murió sin estar con condena firme por parte de la Corte. Es un privilegio político que muy pocos tienen, el llegar a la Corte y esperar que la Corte le falle. La mayoría de los reos, la mayoría de los condenados, cuando hay un fallo en casación, cumplen la condena, porque ya no tienen capacidad económica ni poder político para apelar a la Corte. Ir con un recurso a la Corte requiere dinero y poder político. Cristina tiene las dos cosas. La palabra también la tiene la Corte, y con esto termino. También la palabra la tiene la Corte. Es parte de las responsabilidades políticas de la Corte establecer en un plazo razonable quién es culpable y quién es inocente, sobre todo cuando esos acusados y condenados, como en el caso de Cristina, han ejercido el cargo más importante de la República Argentina. Gracias, Sergio Supo, el análisis político de esta situación judicial, la noticia del día.